Una vez más vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio según Lucas, el capítulo 10, y vamos a leer a partir del versículo 25. Vamos a continuar con nuestra meditación con la enseñanza bíblica en cuanto al servicio, es decir, al ministerio de la benignidad. Una gran necesidad en estos días cuando el amor se ha enfriado, cuando la compasión es ajena dentro de nuestras vidas hacia nuestro prójimo. Vamos a leer Lucas el capítulo 10 y vamos a leer desde el versículo 25 adelante. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Que el Señor bendiga su palabra a nuestro corazón. Quien les habla ha predicado muchas veces el Evangelio de Jesucristo tomando como texto esta parábola del buen samaritano. Cada vez que uno lo lee o lee esta parábola, aprende más y tiene más para ofrecer de esta enseñanza el Evangelio de Jesucristo. Pero tengo que confesar, toda vez que he leído esta enseñanza, esta parábola, he procurado en mi mente dibujar aquel escenario y he pensado no tanto en la dureza mía, que es lo que debería pensar en realidad, no tanto en esa falta de compasión que hay en mí hacia mi prójimo, que es lo que más debería pensar, sino que pensé en lo malo del sacerdote, en lo malo del levita. Ponderé el generoso corazón y la compasión del samaritano. Pero qué bueno sería que esta vez que estamos enfocando esta parábola desde otra perspectiva, desde el servicio de la bondad, de la compasión, de la benignidad hacia nuestros semejantes,
lo miremos desde ahí, como lo estamos viendo esta parábola en esta ocasión, y vamos a ser bendecidos. He orado, he rogado todos los días al Señor que me dé la capacidad de poder enseñar esta porción desde esa óptica, el servicio al prójimo a través de un corazón bondadoso, desprendido, generoso, benigno, como hemos leído antes, sed benignos unos con otros, en Efesios 4:30. Hay un versículo en 1 Juan 3:18 que dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Yo creo que todos lo entendemos. No es cuestión de ser teóricos en cuanto al amor, de hablar bonito, de hacer bien, de pensar en el prójimo, de pensar en los necesitados. Esa retórica no cuadra con esta enseñanza. No de palabra, no de lengua, sino de hecho. Donde veamos o encontremos un prójimo necesitado, estemos presentes para tenderle la mano. Eso es lo que quiere decir la palabra de Dios. Qué cosa, ¿no? La pregunta que le hizo después de la exposición que hizo el Señor sobre el hombre que fue asaltado, golpeado, dejado medio muerto en el camino. El intérprete de la ley dijo, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Qué pregunta? Ahora fíjese, el Señor no contestó esta pregunta. No le dijo quién era su prójimo. Por la parábola que contó, cambió el énfasis. En vez de decir, ¿quién es mi prójimo? Debemos decir, ¿de quién soy prójimo yo? Cristiano, cristiana. Nos hemos preguntado de esta manera, ¿de quién soy prójimo yo? Para poder tender la mano. Cada vez que leamos esta escritura, este episodio bíblico, tratemos de formar en nosotros ese escenario. Y eso va a doblegar nuestro corazón, lo va a someter a las normas y reglas altruistas sublimes del Evangelio de Jesucristo, obrando en nuestras vidas regeneradas, nacidas de nuevo. ¿De quién soy prójimo yo? Y la contestación será, soy prójimo de todo desamparado y necesitado que encuentro en mi camino. ¿Ha oído, cristiano? ¿Ha oído, hermano en Cristo? Debemos decir, soy prójimo de todo desamparado y necesitado que encuentro en mi camino. El sacerdote y el levita no eran prójimos, eran sin duda sus vecinos, por ser de la misma nacionalidad que él. Pero no eran prójimos, no tenían compasión de un ser abandonado. Y así, de esta manera, el sacerdote, la religión y la moral, el levita por otro lado, pueden existir sin verdadero amor y benignidad para con otros seres. Pasan de un lado, nada hacen ni pueden hacer si no tienen el amor de Dios morando en ellos. Si el amor de Dios no ha sido derramado en su corazón. El verdadero prójimo es aquel que tiene compasión de otros. El sacerdote evitó al necesitado. Para él fue algo repulsivo
ver a este hombre tirado en el suelo, empapado de sangre, pataleando ahí, despojado de todo. Para él era algo repulsivo. El levita dio un vistazo, pero no hizo nada. Quizás dijera entre sí: pobrecito, pobre hombre, como muchas veces actuamos y decimos nosotros, pero no pasamos de decir más allá de pobrecito, pobre hombre. Tal vez el levita sintió lástima, pero no hizo nada. Dice Santiago en el capítulo 2 de su carta, en los versos 15 al 16. Si alguno de vosotros, dice, si alguno de vosotros les dice: id en paz al necesitado, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Hay una política generalizada: no meterse en los problemas de los otros. Es una política popular, pero es una política egoísta. No es bueno entrometerse en la vida privada de las personas, por supuesto. No es bueno meterse en la vida para sacar, hallar, descubrir defectos y ninguna virtud en el prójimo, porque para eso somos muy buenos. Empezamos a enumerar los defectos en el prójimo y no le hallamos ni una virtud. El verdadero prójimo, en este caso, se molestó personalmente, dio su tiempo, dio de su labor al hombre herido. Miremosle, hermanos, como éste vio al hombre herido, miremosle así nosotros, al ser humano. Nada se nos dice acerca de la nacionalidad o carácter o los méritos del que estaba desamparado y lastimado. Solamente se habla de su necesidad. El samaritano, cuando desmontó de su cabalgadura, no le preguntó: ¿dónde nació usted? No fue a hacerle preguntas acerca de su nacionalidad para poderle prestar la ayuda. Es casi seguro que el herido fuera un judío, casi seguro. Y el samaritano lo sabía. Pero la verdadera benignidad, el verdadero amor no tiene nada que ver con discriminar las nacionalidades. Todo el mundo es prójimo para el amor. Escuche bien, hermana y hermano. Todo el mundo es prójimo para el amor. Así sea tu enemigo. Por eso el samaritano perdonó todos los desprecios que los judíos le hacían a los samaritanos. Perdonó todos esos desprecios que el judío había mostrado antes hacia el samaritano. Se molestó para prestarle ayuda, aun cuando los connacionales de ese caído le habían abandonado a su triste suerte. La gente egoísta siempre tienen tanto que hacer. Mira, una vez le dije a un hermano en Cristo: mira, hay una persona ya necesitada, estoy llevándole un poquito, ¿no puede usted colaborar? Iremos a verle. No tengo tiempo, me dijo, estoy ocupadísimo, no tengo tiempo. Y estamos pasando por una situación que no tenemos nada, etcétera, etcétera. Y así hablan. Pero todo lo que hacen es para ellos mismos, no para tender la mano. El mismo samaritano pagó todos los gastos. Había necesidad de ayuda inmediata. El samaritano se la prestó esa ayuda. Había necesidad también de proveer para el futuro inmediato, y él lo hizo. Y aún prometió más ayuda, y más prometió volver para ver cómo estaba el herido. Todo este cuadro, todo este panorama,
A mí me enternece el corazón. Yo veo en el samaritano una figura del Señor Jesucristo, que donde estuve caído, destrozado por el pecado, Él se acercó con infinita ternura, curó mis heridas, borró las manchas del pecado en mi alma. El pecado, ladrón que robó, que roba la nobleza, todo lo mejor que tiene un niño, toda su inocencia. Se acercó el Señor, me salvó, me perdonó, me colocó en una asamblea donde hay quienes, como si fuera la iglesia el mesón, me colocó ahí donde hermanos espirituales, guías, ancianos, cuidaron de mí hasta que yo aprendí a cuidar de otros. Pero más, el Señor sigue proveyendo el pan del cielo cada día y sustento material cada día. Pero más, Él ha dicho, como dijo el samaritano, volveré y te recompensaré, le dijo al mesonero. El Señor vuelve. ¡Qué bendición! Vamos a continuar con este tema, el ministerio de la benignidad.